Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, como dice tu palabra, porque en todo tiempo debemos estar agradecidos. Si nos ponemos a pensar en cómo lo están pasando otros hermanos en otros países, nos damos cuenta que somos más que bendecidos nosotros. Te ruego de que tú hables, Señor, de que tu palabra pueda ser ese refugio en la tormenta, pueda ser esa agua que sale en el desierto, Señor. Tu palabra es lo único que nos mantiene en todos los tiempos. Es lo único que trasciende el tiempo. Es lo único que nos debiera dar esperanza. Tu palabra es eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Como le comentaba, el mensaje de hoy se llama Cosas Imposibles. Y yo sé que a todos nos han pedido que hagamos cosas difíciles. Si nos vamos para atrás, bien atrás para algunos, poquito más atrás para otros. ¿Se acuerda cuando estaba en el colegio, la escuela, y le pedían que hiciera cosas difíciles? A los que éramos malos con artes manuales, a los que eran malos para hacer ejercicio, le pedían justo el ejercicio más difícil, le pedían justo que pintara, y algunos para pintar no teníamos paciencia. Eran desafíos muy difíciles, a veces casi imposibles. Hoy en día me llama la atención que pareciera que pedirle a los niños que limpien la casa es algo imposible para ellos, es un desafío muy grande. Y ahí uno tiene que estar, no, así no se hace. Aprenda a hacerlo bien. Y creo que es parte del aprendizaje. ¿Se imagina a un niño pedirle que pinte? Pero pedirle que pinte la Mona Lisa. La gran pintura, ¿no? La gran obra de arte. Vamos a estar hablando de eso al ratito. Que no está el hecho de la calidad, sino está el hecho del esfuerzo que nosotros colocamos. Las cosas difíciles siempre se transforman en un desafío personal. O sea, lo difícil es un desafío. Como padres nosotros tenemos el gran desafío de criar a nuestros hijos, y no es cosa fácil. Yo sé que los papás que me están escuchando sabemos de que no es fácil. Nadie se siente preparado para cumplir la labor de padre. ¿Y por qué? Porque la misión de los padres es sacar y desarrollar lo mejor de los hijos. No es estar acompañándolos en un sillón siempre, sino que uno tiene que preocuparse que ellos durante su etapa de crecimiento se desarrollen al máximo, para que cuando lleguen a la vida adulta hayan podido desarrollar todas sus capacidades en la medida de lo posible. Eso no es tarea fácil, eso es una tarea muy, muy difícil. Y hay dos historias en la Biblia que me gustaría presentar. Las dos historias son diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Y la primera historia se encuentra en Mateo 14. Así que si tiene Biblia, le voy a dar un pequeño tiempo para que abra su Biblia en Mateo 14, del 22 al 33, donde narra la historia de Pedro caminando sobre el agua. Ahí agarre la Biblia. Ya le sacó el polvo la semana pasada. ¿Se acuerda que le sacamos el polvo? La soplamos. Porque les dije que de ahora en adelante vamos a estar haciendo los servicios con Biblia en mano. Es un hábito que siempre debería estar. Entonces, Mateo 14, del 22 al 33, dice lo siguiente. Jesús camina sobre las aguas. Verso 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Pedro le dijo, verso 28, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo con lo que voy a decir. Caminar sobre el agua es muy difícil. Es algo imposible. Ahí tenemos una cosa más imposible. Sin embargo, en esta historia nosotros vemos tres cosas que Pedro nos enseña al creer en cosas imposibles. Y digo al creer en cosas imposibles porque lo primero que nos enseña Pedro es que se necesita creer que se puede caminar sobre las aguas si es que el maestro lo autoriza. Lo que nos enseña esto es que nunca debemos descartar algo porque a nosotros nos parece imposible. Y lo repito, nunca debemos descartar algo porque a nosotros nos parece imposible. Cuando Jesucristo está metido en el asunto, debemos tener un oído muy agudo. Debemos tener una atención muy fina para entender lo que Jesús quiere hacer, porque siempre Dios puede romper con lo sobrenatural, con lo que es imposible. Entonces, nuestro mundo sería un mundo muy limitado si solamente viviéramos creyendo lo que nosotros pensamos que es posible. Dios quiere que nosotros tengamos un mundo más amplio. En el fondo, cuando Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre el agua, de partida me da a entender de que Dios, Jesucristo, quería mostrarle de que Él caminaba sobre las aguas. Si no, no lo hubiera hecho. Él sabía que se iban a asustar. Entonces, Jesús quiere que nosotros entendamos, mirándolo a Él, de que Él hace cosas sobrenaturales. Solo los que creen en la autoridad de Jesús pueden esperar milagros, pueden esperar ver las cosas sobrenaturales. El verso 28, si vamos, dice lo siguiente. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Me llama mucho la atención es el verso 28, porque le entrega toda la responsabilidad ahora a Jesús. Y le dice, mire, si tú eres, yo voy a confiar en lo que tú digas. Yo quiero caminar. Pero si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Porque si tú no lo dices, yo no salgo. Yo no me aventuro. No se trata de por fe voy a hacer esto, por fe voy a hacer esto otro, sin escuchar claramente que Dios nos está diciendo, hazlo. Es muy importante eso porque ese es el rol de la iglesia. Ayudar a corroborar lo que nosotros sentimos. Porque muchas veces nosotros hablamos por nuestro sentir personal. Yo siento esto otro, yo siento de parte del Señor. Y metimos al Señor y de repente no corroboramos lo que Dios está hablando en la iglesia local, que es para nosotros, con lo que sentimos que Dios está hablando. Es muy fácil meterse en líos por querer bajarse de la barca a caminar sobre las aguas sin antes preguntarle al Señor, como le dijo Pedro, Señor, si eres tú. O sea, es un doble chequeo, asegurarse. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y en estos tiempos, más que nunca necesitamos entrar a hacer cosas sobrenaturales. No porque necesitamos mostrarnos, sino porque Jesucristo nos permite que nosotros hagamos cosas imposibles o sobrenaturales en su nombre, cuando Él nos da la orden. Siempre diciendo, hágase tu voluntad, si eres tú, si es tu voluntad. Pedro no se lanzó de buenas a primeras al agua. Él no salió con un sentir en su corazón, siento de tocar el agüita. No, él dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo haga esto. Entonces, pedir la confirmación es lo que Pedro nos está enseñando
con esta actitud. Cuando hay algo imposible, siempre estemos en comunión con Dios, pidiendo confirmación. Muchas veces nosotros no vamos a entender cómo Dios obra. Y quiero repetirlo en esto porque esta semana me volvió a calar muy profundo. ¿Por qué algunos sanan? ¿Por qué otros no sanan? ¿Por qué a algunos se les detiene la prueba? ¿Por qué a otros no se les detiene la prueba? Si nosotros estamos orando por todos. Hay cosas que uno no puede controlar. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a decir, si eres tú, háblame, dime lo que tengo que hacer. Segunda lección que aprendemos de este pasaje, historia de Pedro, es que él quitó la mirada de Jesús y la puso en el viento fuerte, en la fuerza del viento. Ahí comenzaron los problemas. Él estaba caminando bien en lo sobrenatural, o sea, sobre las aguas, hasta que quitó la mirada de Jesús. Y esto me trae a la mente, muchas veces tenemos tiempos o temporadas en las que andamos de manera sobrenatural, viento en popa. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, pastor, bendecida, pastor, en victoria, pura victoria. Al tiempo, vemos que sus ojos se pusieron en el viento. Y me incluyo, nuestros ojos se ponen en el viento, en la fuerza del viento, y comenzamos a hundirnos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Aquí estoy, en cuarentena. Aquí estoy, sin saber qué va a pasar con mi sueldo. Aquí estoy, con la incertidumbre de pensar de que se viene una gran crisis económica, depresión económica. Y de repente nuestros ojos se pegan en la fuerza del viento. Y así como Pedro, nos comenzamos a hundir. Nos afectan nuestras emociones, afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestro interior, hasta en las ganas de levantarnos, a vivir el día, a bajarnos de la cama, a ver que si estamos en la tierra es porque Dios todavía lo permite. Y me incluyo, hermano. Yo no soy mejor que Pedro, nunca. Un buen comienzo es lo mejor que nos puede pasar. Al igual que Pedro, tuvo un buen comienzo, se bajó de la barca, viento en popa, caminando sobre las aguas, pero no sirve de nada si no nos mantenemos mirando a Jesucristo, confiando en el Señor. El viento es algo bien interesante, porque el viento hasta asusta a los marineros más expertos. La marinería tiene que bregar con temas de vientos. Entonces tienen dos opciones. O naufragan o utilizan el viento a favor, porque los va a hacer andar más rápido. Muchas veces los vientos nos acercan más rápido a confiar más en el Señor, a poner nuestros ojos en Dios. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Confiando en el Señor. La palabra dice que no me preocupe por el vestir, por el qué voy a comer, que aprenda a vivir con lo que tengo. He aprendido a vivir en lo poco, en lo mucho, teniendo, no teniendo, estando enfermo, en salud. Aprender a ser mayordomo de lo que tenemos en la tierra. Cuando tenemos salud, cuando tenemos gozo terrenal, y digo gozo terrenal porque sí hay cosas que nos dan gozo terrenal. Comer bien, por ejemplo. A mí me encanta comer en buena compañía. Esta semana salí a comer con el hermano Denis y disfruto mucho comer con mi hermano Denis. Es una compañía que me llena en los tiempos en que necesito a alguien al lado. Es extraño salir a comer con muchos de ustedes, porque pienso que culturalmente nosotros vemos el comer como algo muy íntimo, es algo muy, muy personal, y que eso nos permite mantener una relación quizás culturalmente más apegada. Pero si no se puede comer está bien, igual vamos a tener una relación de pastor ahí. Entonces, número 2, ¿cuándo comienza la caída de Pedro? Cuando quita la mirada de Jesús. Pero los buenos navegantes saben sacar provecho de los vientos fuertes. Por eso nosotros, si que vemos vientos fuertes como lo que estamos viendo, este viento llamado coronavirus,
busquemos la forma de sacarle provecho al viento fuerte y avanzar más rápido. Siempre se le puede sacar provecho a una mala situación. ¿Por qué? Porque su palabra dice que los que aman al Señor, todas las cosas les ayuda bien. Y cuando dice todas, incluye las malas, porque obviamente las buenas le ayudan para bien. Pero las malas cosas nos ayudan para bien, nos acercan a algún destino, a alguna etapa que Dios quiere que nos acerquemos. Entonces, nunca perdamos el objetivo que es llegar a Jesús. Y número 3 de la lección que nos enseña Pedro es que Jesús rescata a Pedro cuando pide ayuda. Cuando se estaba hundiendo, gritó esto: sálvame, Señor. Yo no sé si usted ahí donde está podría repetir esto: sálvame, Señor. Mire qué fácil. ¿Dónde le van a enseñar eso? Nosotros muchas veces basamos nuestro rescate en un banco, en un préstamo. Basamos nuestro rescate en una operación que un doctor puede hacer. Y no es por disminuir la influencia, pero el verdadero rescate viene del creador de todas las cosas, el que creó los cielos, el que creó la medicina, el que creó la posibilidad de producir y la posibilidad de crear una economía estable, fructífera, bondadosa. Eso lo creó Dios y lo administran los hombres. El verso 31 dice: al momento, y esto es interesante, después de que gritó Pedro, sálvame, Señor, dice que al momento, no esperó que se hundiera más, no esperó que tragara más agua, sino que al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le mandó un sermoncito a modo de reprimienda. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Permiso. Lección: Jesús siempre está atento a nuestro clamor. Jesús siempre está escuchando a los que nos hundimos. Jesús siempre está viendo y está cerca de los que se están mojando porque se están hundiendo. Otra cosa, a Jesús no le importó salvar a Pedro, aunque sabía que Pedro lo iba a negar después. No una vez, no 2, 3 veces. A Jesús no le importó salvar a Pedro, sabiendo de que Pedro era un personaje muy especial. Era un discípulo con un carácter propenso a fallar constantemente. ¡Ja! No sé si usted se siente un poquito identificado con esa frase. Tener un carácter propenso a fallar constantemente. A esos son los que el Señor les da la mano y los rescata del agua cuando se están ahogando. Yo no sé si usted se siente ahogado. En esta mañana el Señor le está repitiendo que sin importar su carácter, que sin importar quizás si es que va a fallar en el futuro, al igual que Pedro, Él va a extender su mano y lo va a sacar de las aguas que pretenden quitar su vida, dejarlo de respirar. Eso es muy esperanzador para todos nosotros, especialmente en estos tiempos que son tan inciertos, saber que tenemos a alguien que nos quiere rescatar. Obviamente, todo esto es por fe. Jesús sigue extendiendo su mano a los que claman con un corazón sincero. Esa es la primera historia, la historia de Pedro caminando sobre el agua, hundiéndose en el agua y siendo rescatado al clamar a Jesús. La segunda historia que quiero compartir con ustedes se encuentra en Mateo 19, del 23 al 30. Busque ahí en la Biblia Mateo 19, 23 al 30. Es el joven rico que quería seguir a Jesús. El joven rico que quería seguir a Jesús. Mateo 19, 23 al 30. Por mientras que lo busca, toma un sorbito. Entonces leo Mateo 19, del 23 al 30. Yo tengo la nueva versión NTV. Me gusta esa. Dice lo siguiente, verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito,
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Verso 30. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Nótese esto. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Hay dos interpretaciones clásicas sobre es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. La primera interpretación se refiere a que se dice sin ningún tipo de prueba que en las ciudades tenían una puerta que era chica, en la cual los camellos, que era el medio de transporte más común de ese tiempo, no podían pasar por esa puerta porque era muy chica. La forma en que podían pasar era que el camello se agachara, digamos bajara, se le sacara toda la carga y pasara por esa puerta chica. Esa es una interpretación clásica. ¿Cuál es el problema? Que no hay material arqueológico para sustentar esa versión. Pero sí es una buena interpretación, quizás especulativa, para dar a entender de que nosotros, para poder llegar a Dios o entrar al reino de los cielos, debemos despojarnos de todo peso y debemos humillarnos. Es muy práctico. La segunda interpretación del pasaje, que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, se refiere a que la palabra camello en el texto griego que está escrito en el Nuevo Testamento significa camello, pero también significa un lazo. Y en arameo, que es el idioma en que Jesús lo dijo, porque Jesús no hablaba el griego, hablaba en arameo, exactamente significa esa palabra camello y también un lazo, una cuerda. Entonces, lo que más se cree que trataba de decir que es más fácil meter una cuerda en el ojo de una aguja. Esa es la interpretación más cercana, yo diría. Sea como sea, lo que está tratando de decir que es imposible casi, y volvemos al tema, cosas imposibles. Es imposible que una persona que está pegada al dinero, digo que está pegada al dinero porque no es un pecado tener dinero, sino que el dinero está en el corazón del hombre como tesoro. Ese es el problema. Entonces es casi imposible que una persona rica que ama el dinero entre al reino de los cielos. Es como pasar una cuerda a través del ojo de una aguja. Entonces, hablando de cosas imposibles, ¿qué tan difícil es despojarse de lo que nos impide entrar al reino de los cielos? Y usted quizás está pensando, pero ¿qué tiene que ver esta historia con la historia que nos acaba de contar de Pedro caminando sobre el agua? Pues déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Que un rico entre al reino de los cielos o que un hombre camine sobre el agua? El joven rico no superó las 3 cosas que Pedro sí vivió, por lo menos. El joven rico no pudo confiar totalmente en Jesús. El joven rico no pudo mantener sus ojos en Jesús, porque cuando se colocó muy triste era porque sus ojos estaban puestos en el dinero. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. No pudo superar eso. Y tercero, el joven rico no pudo confiar
que aún en la tragedia iba a haber alguien que le iba a dar la mano para rescatarlo. Me gusta pensar de esta manera porque incluir lo que es el dinero, el amor al dinero, la confianza en el dinero, el apego al dinero, es algo que estamos viviendo ahora. ¿Qué es más imposible? ¿Que usted camine sobre el agua aquí en el lago Washington? ¿O que usted pueda seguir a Jesucristo y despojarse del amor a la seguridad que da el dinero? Eso lo siento que es algo para mí. Muchos de nosotros estamos en estos momentos al suspenso. Estamos viviendo el día a día, semana a semana, mes a mes. Y si Jesucristo nos dijera, para seguirme, al igual como le dijo al joven rico, para seguirme, tienes que despojarte de todo lo que tienes. Usted dirá, pero yo no soy rico, ya me zafé. Le vuelvo a preguntar, ¿qué es más fácil? ¿Despojarse de lo que uno atesora como lo más valioso, o caminar sobre el agua? Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué vamos a tener? Y Jesús le dice, ustedes van a tener su puesto muy especial. A ustedes les va a tocar juzgar a las 12 tribus. Y a todo el que dejare, vimos en el texto, a todo el que dejare a todo el que dejara casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Entonces, tratando de resumir esto, ¿qué es lo que Dios está hablando como cosas imposibles hoy en esta mañana? Dios no nos está diciendo caminen sobre el agua, ni vayan al lago Washington a caminar, no. Dios, con la historia de Pedro, nos está diciendo, fijen sus ojos en mí. Fijen sus ojos en mí y no en el viento, no en la fuerza del temporal. Y en la historia del joven rico nos está diciendo, despójense de lo que les impide seguirme livianamente. El dinero, hermano, a usted y a mí no nos va a salvar de una crisis económica. Lo único que nos puede salvar es clamar, igual que Pedro dijo, Señor, sálvame. El que atesora mucho dinero le puede pasar lo mismo que le pasó al hombre rico, pero necio. Le dijo, necio, ¿de qué te sirve tener tanto si hoy vienen por tu alma? Quizás de una reflexión un poco ligera, pero a mí me tiene pensando mucho. Cosas imposibles. Es muy imposible, es muy difícil lo que le pidió Jesucristo al joven rico. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Sí, era imposible. No lo podía hacer. Tenía mucho, dice la palabra. Nosotros no tenemos mucho, pero aún así nos cuesta seguir al Señor. Porque nos cuesta poner la confianza completa en quien nos puede siempre rescatar de las aguas. Y le estoy hablando a usted, que al igual que yo, ha tenido sentimientos de temor en cuanto a la economía, sentimientos de temor en cuanto a la salud. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto otro? ¿Y qué pasa si llegara a un hospital? ¿Y qué pasa? Y empieza todo eso. El Señor nos quiere dar a entender de que mientras nosotros lo sigamos y coloquemos los ojos en Él, Él se va a encargar de rescatarnos si es que nos estamos ahogando, y Él se va a encargar de que nosotros aprendamos que hay que despojarse de cualquier tipo de riqueza que nosotros tengamos como norma de vida. Y quisiera terminar con una tercera reflexión. Esta reflexión se refiere a cómo Dios nos ve a nosotros. Jesucristo nos llama la novia, la esposa. Y rápidamente en Efesios 5, 26, 27 dice lo siguiente: Jesucristo la purificó, refiriéndose a su iglesia como esposa, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección,
sino santa e intachable. La palabra santa siempre me gusta cambiarla por redimida, justificada. Porque en el ambiente hispano, santo, santa está mal aprendido. Y en Apocalipsis también dice lo siguiente, en el capítulo 19, verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, la última reflexión que quiero compartir con ustedes es por qué Jesucristo a la iglesia la ve como la novia, como la esposa. Es imposible, estamos hablando de cosas imposibles, es imposible que la iglesia, o sea, usted y yo, seamos perfectos. Es imposible. Pero en el contexto cultural, a los hombres, no sé si les pasa a todos, pero nos da un poquito, nos hace pensar que de repente nos asignen un rol femenino. Oh, tú eres la novia, tú eres la esposa. Porque uno como hombre, ¿qué pasó? Y más encima, en el contexto actual, la novia es la que se lleva toda la gloria en una ceremonia. Nadie va a una boda a ver cómo está vestido el novio. Quieren ver el vestido de novia. Al que se le hace esperar en una boda es al novio. La novia es el centro de atracción. La novia da que hablar en todo sentido. Pero eso es ahora. Cuando Jesucristo escribió, cuando Pedro escribió, cuando Pablo escribió, o sea, en el Nuevo Testamento, y se referían a boda y se referían a novia, era otro contexto. Y eso es lo que quiero rápidamente hablar. Entonces, en los días de ellos, el novio era el que tenía que pagar por todo. Lo primero que tenía que hacer el novio era ir a conversar con el padre, y tenía que hacer una oferta por la novia. Y esa oferta no podía ser una oferta mezquina. Tenía que ofrecer lo máximo que pusiera, porque si no, el otro que estaba detrás de él podía ofrecer más. Ese es el contexto con que está hablando novia, novio, esposa, esposo. Entonces, primero tenía que ofrecer el máximo al papá de la novia. Segundo, era el novio el que se encargaba de todos los gastos de la boda y de la boda en sí, de la ceremonia. Recuerden que el primer milagro de Jesús fue en una boda. Y el novio era el más preocupado porque se le había acabado el vino. Hoy en día los hombres ni siquiera vemos ese asunto. Pero en ese contexto, en ese tiempo era el novio incluso el que tenía que preparar una casa. Tenía que amueblar la casa y tenerla lista. Porque la novia lo único que hacía, ponga atención, era preparar cómo se iba a ver para el novio. Entonces, en ese contexto, es imposible que nosotros, que la novia, ayudemos o aportemos a la boda, porque el que pagó el precio para la boda fue Jesucristo. Ahora, la parte que dice en Efesios, que sin mancha ni arruga ni ninguna otra perfección. Normalmente se habla de una iglesia que no peque. Estamos claros, ¿no? Pero la palabra también dice que no hay ni uno que no peque. Entonces, en el contexto, sin mancha ni arruga, tenemos que ir a la cultura, el tiempo de Jesús, el tiempo del Nuevo Testamento. En ese tiempo, en la boda, al vestido de la novia, estaba la costumbre de arrugarlo un poquito para que le metieran dinero. Entonces, una forma de ayudar a la pareja era arrugando el vestido de la novia y dejando dinero. Entonces, el arrugarlo se formaban como unos bolsillos. Y terminaban la boda con el vestido todo arrugado, pero lleno de dinero. Esas arrugas con dinero a la distancia hacían que el vestido pareciera que estuviera manchado. Entonces, en este sentido, cuando culturalmente están escribiendo esto, Jesucristo busca o espera a la novia sin manchas ni arrugas. Se refiere a que nosotros no necesitamos traer nada porque Él ya pagó todo. El precio ya fue pagado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es presentarnos de la mejor forma posible.
Obviamente, mancha y arruga también significa a santidad, porque dice santa e intachable. Pero sin necesidad de andar pidiendo, sin necesidad de que tengamos que hacer bolsillos en nuestro vestido de novia, entre paréntesis, para recibir dineros extra, porque el precio fue pagado ya. Ya tenemos la boda, ya Jesucristo pagó el precio, mejor precio por nosotros, y Él dice que nos fue a preparar morada. O sea, cumplió con todos los requisitos culturales que tenía que cumplir el esposo en el Nuevo Testamento, o en la cultura hebrea, digamos. ¿Qué tiene que ver esto con cosas imposibles? Es imposible que usted y yo arreglemos la boda, paguemos la boda, participemos participemos de una forma en que nosotros vamos a hacer algo para que se den las cosas. No, nuestro rol es simplemente prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Pedro iba caminando hacia Jesús. Le dijo: si eres tú, manda que yo camine hacia ti. El joven rico quería seguir a Jesucristo, pero no pudo dejar la riqueza. ¿Qué nos impide a nosotros como novia llegar a Jesús? Es imposible que lleguemos por nuestras propias fuerzas. Es imposible que nosotros mismos nos saquemos del agua. Pedro no podía sacarse del agua él mismo. Y es imposible que sin deshacernos del peso que tengamos como el joven rico, lleguemos a entrar al reino. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, o la traducción más acertada puede ser: es más fácil que una cuerda pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. O sea, despójense de todo, colóquense la vestidura correcta y hagan lo imposible posible, porque Jesucristo ya pagó el precio. El novio pagó todo. Ni siquiera arruguen su vestido para recibir ayudas. No. Jesucristo, el novio, no necesita ayudas para su novia. Ya pagó todo y Él está preparando moradas en el cielo. Él lo prometió. Si no fuera así, Él ya lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra vida terrenal es un caminar sobre el agua. Es pasajero. Y aunque nos estemos ahogando, al igual que Pedro, Jesucristo nos va a levantar. Pero el destino final es llegar a los brazos de Jesucristo. Como la novia que no hace nada. Simplemente el novio hizo todo por ella, de acuerdo a la cultura en la cual se escribió el texto. Y lo único que se le pide es que no agarre nada en su vestido, no necesita ir con nada, solamente que esté bien vestida, bien preparada para el encuentro con su esposo. Hagamos una oración. Hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos revele su palabra. No solamente que escuchemos, sino que nos revele su palabra. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque el clima está bonito, hay alimento y tenemos tu palabra, que es el alimento espiritual. Señor, te ruego que esta palabra sea como semilla que cae en tierra fértil, que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Que no caiga sobre espinos, que no caiga sobre rocas, que no caiga por el lado del camino, sino que caiga en terreno fértil. Te ruego, Señor, que no solamente las personas estén atentas a tu palabra porque hay una crisis, sino que después, cuando se comiencen a arreglarse las cosas, cambiemos nuestra vida y nos volvamos a ti. Esto es una carrera, y al que venciere, al que la termina, se le dará su recompensa, se le dejará entrar en el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a procurar correr nuestra carrera y terminar nuestra carrera. Que lo hagamos de forma honesta, sencilla, clamando a ti cuando nos hundamos, pero siempre sabiendo que tú estás cerca de nosotros. Las cosas posibles están en la tierra. Las cosas imposibles son las que solamente tú haces. Señor, oro por los que están en necesidad, por los que están enfermos, por los que están con ansiedad, con ataques de pánico, por los que están sin trabajo. Te ruego, Señor, de que tu paz, que sobrepase todo entendimiento, les extienda la mano en este tiempo que todos pareciera que nos hundimos algunos días.
Señor, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú lo prometiste y porque tú no eres hombre para mentir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.